Heidi, ¿la clase pasada estuviste? No. Ok, gracias. Ortega Licea Nayeli. Gracias. Presente. ¿Estuviste la clase pasada, Nayeli? Ok, gracias. No. Parra Domínguez Melisa. Presente, Gracias, maestra. Meli. Ramírez Castillo María Jimena. Presente, maestra. Gracias. Ramírez Centeno María Luisa. Presente, buenos días. Buenos días, María Luisa. Ramírez León Omar. Presente, buenos días. Buen día, Omar. Ramírez González Silvia. Hola, buenos días, maestra, presente. Hola, Silvia. Reyes Hernández María Fernanda. Buenos días, maestra, presente. Buen día, Marifer. Rodríguez Peña Patricia. Presente, buenos días. Ah, por poco y te pongo falta, Pati. No, Bueno. no. Romero Mesa Karina. Presente. Gracias. Saavedra Palacio Beatriz Cecilia. ¿No? Sánchez Luna Mariana. Sánchez Presente, Delgado. maestra, perdón. No podía activar el audio. Buenos días. Está bien, Mariana, gracias, buen día. Sánchez Delgado Luis Daniel. Presente, maestra. Aquí estoy. Soy Cecilia. Ah, ¿eres Beatriz Cecilia? Sí, maestra, por favor. Ok. Entonces, ¿Mariana no está? Gracias. De nada. Sánchez Ramírez María Iraíz. Presente, maestra, buenos días. Buen día, Iraíz. Milagros Guadalupe. Buenos días, presente. Gracias, Mili. Buen día. Sánchez de Santiago Diana. Presente, maestra. Gracias. Solís Medina Marco Daniel. Presente, maestra, buenos días. Buen día, Marco. Torres Rodríguez Joana Itzel. Presente, maestra. Gracias. Rábago Bolaños María Edith. ¿No ha llegado María Edith? Ok. Lisette, ahorita te pongo asistencia. Ya. Bien. ¿Alguien más que haya llegado y no le puse asistencia? Chicos. ¿Nadie más? Yo, maestra. Dime tu nombre completo, por favor. Iris Maricruz Cervantes Andrade. Cervantes Andrade, Iris Maricruz, perfecto. Listo, Maricruz. ¿Alguien más? Gracias. De nada. ¿No? Bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en su semana? Están muy callados. Relajada, sin Muy tarea. bien, todo tranquilo. Sí, sin tarea, todo bien, ¿verdad? Sí. Me da gusto. Bueno, vamos a comenzar como siempre con un video de reflexión. El día de hoy vamos a ver las teorías sociológicas, pero quiero comenzar con una reflexión, con un video. Hacemos lo mismo que ya saben. Les paso la liga, apagan sus cámaras y lo ven en la comodidad de su hogar, porque luego aquí
se crashea un poco. Entonces, pues bueno, déjenme les paso la liga. El video dura 5 minutos y medio. Entonces van a tener 5 minutos y medio para poder verlo. Conforme vayan terminando me van avisando y entonces volvemos, ¿de acuerdo? Pueden apagar sus cámaras y ver el video. Me toman notita, me sacan ideas importantes, ¿sale? Comenzamos.
Chicos, si ya terminaron, vayan prendiendo su cámara, levanten su mano quien quiere comenzar con los comentarios y vamos comenzando, porfa, porque hoy sí tenemos mucho que hacer. Entonces, quien vaya terminando, ponme la manita para ir participando. Vamos a comenzar con Marco Daniel. Sí, Silvia, no te preocupes. Si tienes mal internet, no prendas tu cámara. Empezamos con Marco. Te escuchamos, Marco. Bueno, para empezar me llamó mucho la atención que al principio dijo que el lugar que tiene el profesor en España se le da poco crédito y al igual que el valor de la educación es despreciado y poco a poco se dieron cuenta que es fundamental. También me gustó mucho una parte que mencionaba de que es derecho de cada persona desarrollar sus capacidades y que a base de estas capacidades la sociedad depende de ellos. Y bueno, lo último que igual me gustó como lo dijo, es que los libros amplían el mundo, que nos ayudan a romper las murallas del tiempo y el espacio, y podemos conocer diferentes épocas, tiempos y todo eso, que al igual son una expansión de la mente y nos ayudan a salir de la transición diaria. Perfecto, Marco. Sería todo. Muchas gracias. Continuamos con Melanie Itzel. Bueno, pues yo del video, como lo dijo mi compañero, que decían que en la tradición española, pues la sociedad al maestro decían que era que le daban tan poco crédito. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que decía que todas las personas tienen los mismos derechos, que en un país democrático, a la salud, a la vida, y que es fundamental que haya una buena educación y que también pues la cultura sirve para conocer el mundo, y puso un ejemplo que era pues a través de la literatura, que era con los libros y todo eso. Gracias, Melanie. Ahorita lo vamos a vincular con las teorías que vamos a ver y vamos a ver como la importancia de conocer como todo lo que está pasando en el contexto y de leer, precisamente de no conformarnos. Gracias, Melanie. Diana Guadalupe. En el video pude rescatar también el que en España se le da muy poco valor a lo que hace el maestro, y pues no creo, bueno, realmente pues también en nuestro país no se le da el valor que debe de ser a la labor tan importante que hace un maestro. También decía que en un país democrático pues una persona tiene derecho a un hogar, a tener salud, a un bienestar social, pero que también es importante tener una buena educación donde pues la persona puede desarrollar sus capacidades, que es lo que la sociedad necesita, personas con sus capacidades desarrolladas. Hablaba también que, como dijo mi compañera Itzel, la importancia de la cultura se enfocaba pues, en la lectura, porque nos amplía nuestra forma de ver el mundo y nos informa el cómo antes los sucesos que pasaban, cómo las personas se sentían en ese momento, cómo vivían en esa época, y pues nos amplía un poquito más cómo ahorita el contexto en el que ahora vivimos. O sea, nos hace comparar esas épocas a lo que en la actualidad se vive.
Exacto, Diana, muchas gracias. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer algunas comparaciones. María del Carmen, por favor. Pues yo en el video lo que rescaté era de que se emplee un sistema educativo más desarrollado y con mejor educación para que así crear más, pues que sí que los seres humanos desarrollen su capacidad. E igual en que los libros se amplíen el mundo. Hablaba de que salir de una burbuja de donde rompamos como expectativas. Y pues ya sería todo. Muchas gracias, Mari Carmen. Sí. Continúa, por favor, Silvia. Quienes ya participaron, quita la manita, porfa, para no confundirme y ver quiénes no han participado. Bueno, ¿sí me escucha, maestra? Sí te escuchamos, Silvia. Ok, sí, gracias. Mencionó dos aspectos muy importantes que son para lo que es tener una buena educación, que es la cultura y la literatura. A través de la literatura es que fomentamos lo que es el conocimiento y no nos conformamos nada más con lo que tenemos al alcance. Por eso él hablaba que es muy importante leer libros porque nos hacen romper las barreras del espacio y del tiempo. Y de hecho me gustaría compartir una frase que dice: vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Y esa sería mi participación, maestra. Gracias. Qué padre frase, Silvia. Muy bien, gracias. Continúa, por favor, Omar Ramírez. Lo que estaba viendo que decía que en España era un papel muy importante para el maestro. No creo que solamente en España, sino en todos los países, porque es el educador de la escuela, o sea, es el que educa. También se educa en casa, pero principalmente se está hablando de una escuela. Entonces, también dice que la sociedad necesita mejorar las capacidades. Con esto podría ser la cultura y la ficción y la imaginación, que es muy grande. Excelente, Omar, gracias. Marifer Reyes. Creo que el lugar que ocupa el maestro en lo social es que, bueno, eso. En el video dice que para el escritor la cultura y la educación son pilares fundamentales que la sociedad no puede olvidar y que hay valores y derechos que habían quedado totalmente perdidos, y cuando ocurre algo grave nos damos cuenta de que son determinantes. Así es, Marifer, como ahorita, ¿no? De pronto, cosas que ya damos por hecho, que ya tenemos como bien establecidas de años y de siglos, cuando estamos en este confinamiento nos damos cuenta de la importancia. Ahorita lo vamos a revisar. Gracias, Marifer. Continúa, por favor, Luis Daniel. Yo lo que más entendí fue que es que estaba hablando sobre cómo los libros son los que nos ayudan a ampliarnos el mundo, ya que rompen la muralla sobre lo que sabemos, ¿no? Y ver cómo vivió una persona hace miles de años, cómo también habla así como el tipo de su lengua que seguramente que nosotros ni siquiera entendemos, y nos ayuda a expandir la mente, y también habla sobre la evasión, donde menciona que los seres humanos necesitamos evadir nuestra realidad en donde vivimos, y que por eso la ficción es terapéutica. Y también habla sobre cómo el libro nos permite la soberanía de nuestra soledad, ya que usamos mucho nuestra imaginación para nuestro entorno y o sea, somos nosotros y el libro nada más, y ya no sabemos nada de lo que está pasando afuera. Y ya. Muy bien, Luis Daniel. Creamos mundos en nuestra cabeza mientras leemos un libro. Muy bien. Continúa, por favor, Ana Gaby. Bueno, lo que yo logré entender fue que
al igual que la literatura es muy importante, pues también la cultura, porque ayuda a empatizar otras personas, ya que te enseña de otras culturas o algunos otros lugares y poder entender a las demás personas. Exactamente, Ana Gaby. Muchas gracias. María Luisa. Yo lo que entendí, ¿sí me escuchan? Sí. Yo lo que entendí del video es que, bueno, al comenzar decía que en España se les daba poco reconocimiento o crédito a las personas que enseñaban, pero realmente creo que no solamente en España, sino pues en todos lados. Cuando, por ejemplo, cuando las mamás llegan con sus niños del kinder, siempre es como que todo lo que ellos ya hacen en su casa, siempre se dan los créditos ellas mismas, cuando pues también los maestros son los que pues en cierta parte les ayudan a los niños. También algo que decía es que la educación es fundamental que haya una buena educación, una buena sanidad y un bienestar social. También que todas las personas tienen el derecho a desarrollar sus capacidades y eso es lo que a la sociedad necesita. Y otra cosa que decía era acerca de que la cultura sirve para conocer el mundo, que a través de la literatura uno conoce las experiencias de la generación de antes y eso fue lo que entendí. Gracias, María Luisa. Continúa, por favor, Lupita Carranco. También nos dice que la cultura nos sirve para estar en el mundo y bien para conocerlo a través de la literatura. También sirve para desarrollar las mejores capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Muy bien, Lupita, gracias. De ahí la importancia de la lectura. A la gente le da mucha flojera leer, pero pues, bueno, en México sería diferente si todos leyéramos más. Por favor, Edith. Buenos días, maestra. Buen día, Edith. Del video me gustó que esté haciendo una invitación a que se siga leyendo el periódico, porque no todo el mundo lo hace, perdón. Entonces, es una experiencia leer el periódico y la importancia de la carta que escribió ese maestro, de que hay que recordar que todo el mundo nació teniendo un derecho de vivir en un país soberano. Entonces, pues sí, cada día se pierden más derechos, pero pues también nos exigen más obligaciones. Entonces, es la labor importante de los maestros también que nadie reconoce, hacernos saber nuestros derechos y las obligaciones, sea o no sea la materia de cívico, de ciencias cívicas. Gracias, maestra. Gracias, Edith. Saludos al bebé. Por favor, María Iris, continúa. Iris, ¿sí nos escuchas? Iraís, perdón. Sí. Perdóname, Iraís. Oh, perdón, es que pensé que era la otra. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención fue lo mismo de que pues en España bueno, sí, ahí nada más se refería a España, pero que al maestro no le querían dar como la misma, ¿cómo se puede? Su misma importancia. Entonces, pues yo digo que no es así porque pues el maestro, sea lo que sea, sí se le debe dar más importancia ya que tiene la capacidad de aguantar a demasiados alumnos y, o sea, es como llevar demasiada paciencia con los demás y seguir aprendiendo porque luego hay niños que creen que ellos saben más que el maestro, pero no es así. También lo que me agradó fue de la lectura, o sea, sí, cuando estás leyendo, pues sí, te lleva a otro grado y empiezas a imaginar muchas cosas. De hecho, pues me agrada porque hasta empiezas a tener un vocabulario diferente y, o sea, yo digo que a México sí le hace falta mucha
mucha lectura. Lo último, también una frasecita que dijo fue de que, ay, ¿cómo era? El lector, algo de que el lector es el quien crea la historia, el quien va como que imaginar, o sea, va él creando su historia y todo así, no, y el oyente es como que nada más está escuchando y, o sea, ay, no sé cómo explicarlo, pero espero y me entiendan. Sí te entendimos, Iraí, no te preocupes. Continúa, por favor, Janet Alejandra. Pues él decía que lo que más le preocupaba es qué lugar tiene el maestro en la sociedad. También decía que todo el mundo tiene derechos y que es fundamental que haya educación y porque la sociedad lo necesita. También mencionaba que debe de haber bienestar social para que se puedan desarrollar nuestras capacidades y también tenemos que defender nuestros valores democráticos y humanistas. Así es, Janet, muchas gracias. Andrea Bautista, por favor. Bueno, en el video decía que el lugar en el que se ocupa el profesor era el más importante, ya que pues todos tenemos el derecho a la salud, a la vida y a un bienestar, y que todo eso era crucial porque era fundamental que hubiera, bueno, que haya una buena sanidad. También decía que debemos de desarrollar nuestras capacidades a lo, bueno, a lo que la sociedad necesita, porque pues de qué serviría, supongamos, ahorita ya poner más empresas y todo si se ve toda la contaminación que se tiene. También decía que en el siglo XVIII había iniciado el desarrollo social, creo, y que necesitamos evadir de la vida, que ya necesitamos salir de todo lo mal que nos está provocando. También decía, no sé si es frase o metáfora o no sé, pero al final decía que el entorno es el oriente, que está sentado escuchando la música, la historia, y el intérprete es quien está produciéndola. Muy bien, Andrea, gracias. Terminamos con Melissa Parra. Pues yo del video entendí que es fundamental que haya una buena educación, ya que las personas tienen el derecho de desarrollar su propia cultura y sus capacidades. De acuerdo, Melissa, muchas gracias. Diana Sánchez, y ya comenzamos con la clase. Vamos, Diana. Pues a mí me llamó la atención que dijo que con los libros tenemos más información y desarrollamos más habilidades como con nuestra imaginación. Podemos crear un sinfín de cosas y, como dice también, podemos conocer las diferentes culturas y otras épocas que había antes. Gracias, Diana. Joana Itzel. Lo que yo miré en el video, fue que empieza a decir que hay una cosa muy importante que es el lugar que ocupa el maestro en la consideración social. Dice que en España hay una carta en el periódico que decía que por favor denos crédito a lo que nosotros hacemos, que dice que esa es una tradición en España, y dice que la cultura sirve para estar en el mundo, para conocer el mundo a través de la literatura, y que él ya conoce la experiencia y que la cultura sirve para desarrollar nuestras mejores capacidades. Muy bien, Joana. Muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a comenzar.
Les voy a compartir pantalla. Pueden apagar su cámara para que no se les vaya tanto el internet. Por favor, no me dejen hablar con la pantalla, interrúmpanme de pronto. A los que me escribieron en el chat también les puse su participación. Entonces, pues bueno, si hay alguna duda, interrúmpanme, no me dejen avanzar nada más así, ¿sale? Perfecto, voy a comenzar, chicos. Déjenme abro mi presentación, que el día de hoy vamos a ver las escuelas sociológicas y la importancia de las mismas. Vamos a ver qué es fundamental la sociología dentro de la educación, y conocer estas escuelas sociológicas tiene, por supuesto, influencia. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Alguien dígame sí, por favor? Sí, ya se puede ver. Sí. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar con esto de las teorías sociológicas. Son los corrientes y los enfoques del pensamiento social. ¿Qué quiere decir? Es la manera o son como los lentes que nos ayudan a explicar la realidad del pensamiento social. Fueron esos autores que tuvieron la idea de que la sociedad tenía que ser algo que tenía que estudiarse con seriedad, que tenía que tomarse no a la ligera, sino que debía de ser parte de una disciplina científica. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una escuela sociológica? Bueno, es una agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos. No podemos decir de inicio sociólogos porque este fue el título que les dimos después, cuando ya se convirtió en ciencia, ¿están de acuerdo? Pero bueno, pues eran pensadores, personas que empezaron a poner como a señalar ciertos aspectos que había que estudiarse. Dice, toman un nombre, etiqueta o denominación que acuerdan, de acuerdo a los rasgos comunes de la manera de pensar o proceder respecto al estudio de la sociología. Surge a partir de las enseñanzas de un maestro y en oposición a una escuela rival. Recuerden que en cada época de la historia, de acuerdo al contexto histórico, social, político y económico que dominaba, va a haber un pensamiento, pues, que va a ser válido en ese momento por la cuestión histórica. Ahora, cuando haya la necesidad de que venga una nueva idea, obviamente va a haber una crisis, va a haber una ruptura a partir de esto. ¿Por qué? Porque la teoría que está dominando ya no puede ser válida, ya no es, ¿cómo decir? Ya no satisface las necesidades. Entonces es así como hay una ruptura de paradigmas. Y bueno, pues así, ahorita vamos a ver que así se fue dando durante el transcurso de la historia. Nos ofrece también una escuela sociológica la propuesta de entender, explicar y transformar la humanidad en general y a las personas en particular. Es decir, cada persona nos vamos a ir explicando la realidad de manera distinta según los contextos en los que vamos viviendo. También es conocida como una escuela de pensamiento, una corriente de pensamiento o una escuela filosófica. Vamos a ver que en todas las áreas, en todos los enfoques o en todas las disciplinas, pues va a haber posturas. O va a haber enfoques. ¿Cuáles son las principales escuelas sociológicas? A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido este análisis social y bueno, tenemos algunas que son como las principales. Tenemos el positivismo, el marxismo, el organicismo, el funcionalismo, el criticismo, el conflictivismo, el estructuralismo, el evolucionismo, el empirismo y el interaccionismo social, que son como los principales que vamos a ver el día de hoy. Aquí les puse como un esquema. Eso les sirve de manera visual, porque en realidad, pues bueno, les voy a explicar cada una. Es una línea del tiempo. Vamos a ver el positivismo con Augusto Comte, después vemos el funcionalismo con Emilio Durkheim, Herbert Spencer y B. Milanovsky. Y esto fue alrededor de, primero Augusto Comte estuvo en los siglos XIX, a inicios, después el funcionalismo en 1930. A partir de ahí después tenemos el estructuralismo con Fernand Saussure en la década de los 60 y luego tenemos, no alcanzo a ver, el marxismo con Carlos Marx en 1840, luego el evolucionismo con Charles Darwin y Spencer en 1859 y el organicismo con John Scott en 1930 y 40. Ahorita voy a explicarles cada uno y comenzamos con el positivismo.
El positivismo tiene un origen en el siglo XVIII y durante el siglo XIX, cuando la burguesía alcanzaba el poder de algunos países. ¿Qué era la burguesía? Pues era esa clase social de las personas que tenían pues todo el poder, tenían mucho dinero, tenían herencias y bueno, pues eran las personas que dominaban, por decirlo así, la sociedad. Y bueno, esto ya lo vimos un poquito la clase pasada, que el representante era Augusto Comte, David Hume, Saint-Simon y Emmanuel Kant. Entonces, esto ya lo estuvimos viendo un poco la clase pasada, vamos a integrarlo a lo del día de hoy. Y bueno, ¿cuáles son las características del positivismo? Pues bueno, tiene que ver con que es una escuela filosófica en oposición al idealismo, la metafísica y la teología. Él piensa, el positivismo, que el hecho es la única realidad científica. Acuérdense que ellos pensaban que solamente aquello que puedes percibir a través de los sentidos va a ser tomado como una verdad, como una realidad. El único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Entonces, tomen nota, chicos, porque voy a hacer algunas preguntas antes de que se acabe la clase. La observación es la base del conocimiento y la experiencia y la inducción. Esto ya nada más se los repaso porque lo vimos la clase pasada. ¿Sale? Acuérdense que vimos la ley de los 3 estados de la historia humana. ¿Se acuerdan que decían que primero el primer estado era el estado teológico mágico? Cuando la persona conoce, dice, se me hace que esto es algo de obra de Dios o obra de algo sobrenatural. Esta es como la primera idea, que cuando alguien conoce un fenómeno, se lo explica a través de un poder sobrenatural. El siguiente estadio es el estadio metafísico filosófico, donde hay una explicación racional, se buscan los porqués y entonces encontramos el papel de la naturaleza. Y después está el estadio científico positivo, donde ya el conocimiento se basa en la observación y la experiencia. Y aquí podemos encontrar leyes de acuerdo a lo que es medible y observable. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Acuérdense que esto ya lo vimos en la clase pasada. ¿Sí vamos bien? Sí. Gracias. Sí. Ok, entonces recordemos el funcionalismo, Emilio Durkheim, Milanovs. Esto ya lo vimos, el positivismo, y enseguida vamos con el funcionalismo. Y bueno, en cuanto al funcionalismo, ¿qué es esto? ¿Qué es este tema del funcionalismo? El funcionalismo tiene que ver con el estudio de la sociedad y ellos tienen una idea de que la sociedad es un sistema conformado por subsistemas, es decir, como una red. El funcionalismo dominaba en ese tiempo la historia en diferentes disciplinas y por lo tanto la sociología también lo tomó para sí, para poder explicar también el estudio de las sociedades, y decía, se basa en la teoría de sistemas y dice, una sola pieza faltante impide la conclusión del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, la sociedad está construida por diferentes subsistemas. Vamos a decir que el principal sistema es la familia. Y a partir de la familia hay otros subsistemas o microsistemas y macrosistemas, es decir, un microsistema sería la familia, un macrosistema sería la sociedad en general. Y cada parte de los sistemas que conforman la sociedad, por ejemplo, vamos a decir la economía, la política, la salud, la cultura, todos estos subsistemas van a conformar un todo. Pero si una parte del sistema está mal o no funciona, obviamente va a tener un efecto directo en todo el sistema. Es decir, no puede funcionar de manera armoniosa si una parte del sistema está mal. Entonces, el funcionalismo decía, tenemos que hacer los ajustes necesarios para que todo funcione de manera armoniosa. ¿Sí? Entonces, estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal y como se encuentra. O sea, en este momento no nos importa tanto el pasado o el futuro, nos importa el funcionamiento actual de la sociedad. Nace como reacción al evolucionismo y al contexto histórico. O sea, solo les importa el aquí y el ahora a los funcionalistas. Les repito, considera la sociedad como un todo
dice que un sistema o conjunto interdependiente de elementos, es decir, no puede funcionar la sociedad si todos los elementos no están en armonía. Por ejemplo, lo que influye pues es la religión, la economía, los rituales. Ajá. Entonces dice Spencer que la sociedad es como si fuéramos organismos vivos. O sea, todos tenemos cierta vida y todos tenemos influencia sobre los demás. El funcionalismo pensaba que los cambios abruptos provocan crisis y hay una disfunción y que eso no es nada bueno para la sociedad, que los cambios deben ser sistemáticos, tienen que ir poco a poco, porque los cambios abruptos la sociedad no está preparada para eso. Entonces dice, explica los fenómenos sociales por la función que ejercen en las instituciones, en la sociedad, es decir, cuando hay un cambio en alguna parte del sistema, por ejemplo, hay un cambio económico, pues entonces la sociología tiene que encargarse de estudiar ese cambio y del efecto que va generando en las personas. Entonces, por eso decía o proponía el funcionalismo que los cambios que se dieran en cualquier parte del sistema debían de ser lentos y sistemáticos. Las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades. Así, las normas que determinen la conducta de los individuos varían en función de los medios existentes rigiendo el equilibrio social. O sea, tiene que haber normas claras en cada uno de los sistemas que conforman la sociedad de manera que haya una armonía. Si alguien rompe las normas, pues entonces habrá que buscar un mecanismo para volver a encontrar el equilibrio. Quiero que me digan si quedó claro la idea del funcionalismo. Me gustaría escuchar a alguno que me diga cuál era como la postura o la idea básica del funcionalismo, chicos, para poder pasar al estructuralismo. Maestra. Sí. Aquí entra lo que es el derecho. Sí, exactamente. Precisamente porque decía que cada una de las partes del sistema tenía que haber equilibrio, el derecho podía ser un aspecto, un subsistema. Ok. ¿Quién me preguntó? Lupita Galván. Gracias, Lupita. Bien, voy a continuar. ¿Alguien que me diga qué entendió del funcionalismo? Yo. ¿Quién eres? Natalia. Natalia, te escucho. Sí, bueno, yo entendí que el funcionalismo solamente se enfoca en el aquí y en el ahora, no importa el pasado ni el presente. Funciona solamente si todos los contextos están en armonía y si va a haber un cambio tiene que ser lento y sistemático y debe de haber normas para que todo funcione. Excelente, Natalia. Fueron las ideas básicas del funcionalismo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el estructuralismo. Fíjense bien de qué se trataba el estructuralismo. El estructuralismo viene de la idea de poner orden. Surge en la década de los 50 con Fernand Saussure y en 1960 con Claude Lévi-Strauss. Claude Strauss era un antropólogo. Él estudió muchos aspectos, entre ellos la lingüística. Entonces, bueno, pues él también vino a formar parte de la sociología. Dice, Strauss planteaba la necesidad de explicar los procesos de organización social. Él decía, hey, vamos a ver qué está pasando con la sociedad y cómo se están organizando, por qué se hacen los grupos de esta manera y qué pasa con los grupos, por qué se alteran, por qué generan todos estos conflictos. Entonces, bueno, Lévi-Strauss, los fenómenos sociales, él dice que los fenómenos sociales se ofrecen el carácter de signos y cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos. Este fue como un gran aporte, fue un boom el hecho de que Lévi-Strauss aportar esta idea de los signos. Ahorita les voy a explicar un poquito más y el por qué forma parte del estructuralismo. Entonces, quiero que quede clara la idea. El estructuralismo tiene como principal función la idea de poner orden en la sociedad, ¿sí? Ordenar, clasificar, poner estructura al caos de la naturaleza, de la sociedad. Ajá.
Dice características, los hechos como totalidades formadas por fenómenos relacionados e interdependientes. El hombre pasa a ser sujeto de la historia y de la cultura a ser objeto, ¿sí? O sea, es un sujeto, es decir, es una persona y de pronto se convierte en víctima de la historia y de la cultura. Es decir, ya cuando acuerda el ser humano pierde protagonismo, ya somos un objeto. ¿Por qué? Pues porque no hacemos consciente que nos dejamos llevar por la corriente de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a analizar un poquito eso. Elabora estrategias investigativas capaces de dilucidar las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano, individual y colectivo. Es decir, el estructuralismo le interesaba hacer un análisis de la estructura social para darnos cuenta el por qué el hombre tendía a seguir a la masa, ¿no? A no analizar. Entonces, estas estructuras, ¿a partir de qué se daban? Y bueno, ¿qué es una estructura? Es un sistema donde los elementos se relacionan de manera tal que la modificación de uno de ellos implica la modificación de todos. Es decir, descubrieron en este tiempo que la estructura social, los grupos sociales, estaban tan conformados en el sentido de que lo que le pasaba al grupo afectaba a cada uno de los miembros, es decir, se retroalimentaban. Entonces, es un sistema de relaciones y transformaciones regulados por la cohesión interna que se revelaba en el estudio de las transformaciones. O sea, todo lo que estaba pasando dentro del grupo en grande espectro, es decir, de manera global, tiene que ver con lo que pasa de manera particular con cada una de las personas. Entonces, la retroalimentación personal generaba un efecto a la masa, es decir, al grupo extenso. Strauss, cuando dio su idea acerca de los signos, él hablaba en el sentido de la lingüística, es decir, los signos, somos personas, los seres humanos somos personas de signos. Se refiere, por ejemplo, a que en cada cultura hay ciertos signos y símbolos que son importantes. Somos personas de rituales. Vamos a pensar, por ejemplo, en México. En México, ¿qué es importante para los mexicanos? Ejemplo de ello, el Día de Muertos, ¿no? Por ejemplo, son signos y símbolos que tienen que ver con nuestra historia prehispánica. Y eso porque forma parte de nuestra cultura y de lo que somos nosotros. Entonces, esos signos, incluso la flor de cempasúchil, no sé, una calavera, el que la gente... Sí. Entonces los símbolos serían como las tradiciones que cada persona tiene. Así es, que solamente son válidos en tu contexto sociocultural. Eso fue lo que dijo Levi Strauss, que se mueven las personas en base a estos signos que son válidos en tu cultura y en tu sociedad. No sé si me explique. Por ejemplo, la religión musulmana tiene sus signos y sus símbolos, pero para ellos son válidos. Por ejemplo, para los musulmanes suicidarse es como un acto de amor máximo. Y en México o en Estados Unidos eso es así una cosa terrible, sí me explico, pero son sus signos. ¿Sí quedó como más o menos clara esta idea? Sí, maestra. Sí. Ok, entonces el estructuralismo estudiaba eso, cómo se conforman los grupos sociales, cómo esta estructura social de los grupos movía a las personas y que además ellos descubrieron, Levi Strauss descubrió que este movimiento social se daba a través de los signos y de los símbolos, es decir, lo que domina a través del contexto social y cultural, pero que solamente es válido en ese contexto social y cultural. Por ejemplo, no sé, algo que solamente puede ser valioso para los mexicanos. ¿Quién me pone un ejemplo? Algo que en otra cultura puede que no lo entiendan y que no sea válido para ellos. La Virgen de Guadalupe. Por ejemplo. Sí, puede ser, puede ser. Para otras culturas también lo es, porque bueno, pues es religión católica, pero a lo mejor no tiene el mismo simbolismo que lo tiene para nosotros, ¿no? El Día de Muertos, maestra, como usted dijo. Ajá, el Día de Muertos. Fíjense que les voy a contar una anécdota que en alguna ocasión Otro, maestra, podría ser como el 15 de septiembre, ya ve que ese día todos muy mexicanos que andamos. Exacto, el 15 de septiembre también, que tiene que ver la bandera. Ya que dicen del 15 de septiembre, por ejemplo, una bandera. Para un mexicano, ¿cuándo han visto que un mexicano trae en una playera la bandera mexicana?
Eso no es permitido en nuestro país, no sé si se habían fijado. En Estados Unidos la traen en gorras, en playeras, en pantalones. En México no, muchachos, eso no es apropiado. Entonces tiene que ver con los signos que son importantes para nosotros, porque para nosotros nos enseñaron a los mexicanos que la Virgen de Guadalupe y la bandera es algo sagrado. Entonces son signos que nos conforman como personas y que alrededor de ello construimos nuestra identidad y nuestra manera de percibir la realidad. No sé si quedó como clara la idea. ¿Sí? Sí. Sí, maestra. Sí. Ok. Bueno, entonces, quedó clarísimo el estructuralismo. Entonces, el estructuralismo se preocupa por la manera en cómo se organiza la sociedad, ¿vale? Y lo que descubrió Levi Strauss fue que fue a través de signos que va de acuerdo a ello. Incluso dice, ejemplo, las reglas del matrimonio y los sistemas de parentesco pueden considerarse como una especie de lenguaje, un conjunto de operaciones que aseguran cierto tipo de comunicación entre los individuos y grupos. O sea, por ejemplo, el hecho de que en México el papel de los abuelos, ¿no? ¿Qué papel le damos a los abuelos? O el papá, el patriarcado, ¿no? Que es parte de nuestra cultura. Entonces, tiene que ver con esta idea del estructuralismo. Y bueno, el estructuralismo y el funcionalismo, muchachos, están relacionados. ¿Por qué? Pues bueno, tiene que ver con las funciones que tiene la sociedad y la estructura de cómo se organizan. El propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social que se lograría a través del correcto funcionamiento de las instituciones y los individuos. O sea, en realidad lo que nos interesa es que la sociedad funcione de la mejor manera. Y bueno, ¿cómo? Pues estudiando la estructura y la función de cada uno de estas instituciones y de estos sistemas. Estos teorías, pues bueno, hasta el día de hoy son válidas, que se quedaron cortas, sí, porque ya hay muchísimas teorías más, pero bueno, explican cómo en su momento fue, pues bueno, una crisis, ¿no? Porque no había manera de que se pensara o se cuestionara, por ejemplo, la estructura social, porque la determinaba la burguesía, los niveles socioeconómicos altos eran los que determinaban el papel que tenía cada uno de los niveles sociales, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver eso con el marxismo, muchachos. Y bueno, ¿qué es esto del marxismo? Ellos dicen, Carlos Marx dice que somos sujetos históricos y tiene que ver un poquito con lo que hablaba el señor del video, muchachos. Somos seres históricos, ¿qué quiere decir? Que nuestras historias se van tejiendo y estas historias nos enseñan y nos dicen cosas. No solamente te enseñan a ti, es decir, con lo que tú ya viviste en el pasado, sino que además tu historia le puedes enseñar a otras personas que aunque no lo hayan vivido, tu historia les va a servir para que no puedan sufrir, para que no puedan padecer, porque van a aprender de ello, ¿no? Entonces, Carlos Marx decía que estamos insertos en un mundo social y económico y que eso no lo podemos dejar de lado, o sea, tenemos que hacer un análisis de ello. Entonces, el marxismo es un conjunto de ideas y teorías planteadas por los filósofos alemanes Carlos Marx y Federico Engels durante la segunda mitad del siglo XIX y desarrolladas después por sus seguidores. Giran en torno a las relaciones socioeconómicas. De pronto asociamos el marxismo mucho con lo económico, pero no solamente es eso. Ahorita vamos a ver que mucho de lo económico, detrás hay muchas cuestiones sociales, culturales y demás. Entonces, ellos dicen que la economía determina la naturaleza de la sociedad, por supuesto que la mueve. Sin embargo, chicos, los condicionamientos sociales nos hacen no ver esto. O sea, nos han enseñado a no pensar mucho en la parte económica porque no es conveniente que seamos personas listas o que piensen en ello. Incluso a los mexicanos nos han metido mucho esta idea de que no somos buenos en las matemáticas porque no es conveniente que seamos buenos en las matemáticas. Pero bueno, entonces el marxismo tiene esta idea. La economía determina la naturaleza de la sociedad, su política, la religión, la ley y la cultura, por supuesto. Los modos de producción, ahorita vamos a ver que los modos de producción es la manera en cómo la sociedad se asocia para poder producir lo que necesita. Dice, la manera en cómo los bienes son producidos y distribuidos. Y esto tenía que ver con el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, que también fueron como etapas de la historia. Y bueno, determinan cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces, si se fijan, la economía es como el centro de
de la asociación o de cómo nos asociamos a nivel social. El método de Marx considera que para interpretar la realidad social es necesario el método dialéctico. ¿Alguien me dice si sabe qué es el método dialéctico? ¿Quién ha escuchado hablar de lo que es el método dialéctico sin buscarlo en Google? ¿No? Es como... Maestra, ¿no Sí. es como... ¿Alguien más habló? No, adelante. Ah, es como... ¿Cómo se podría decir? El tratar de como de convencer a alguien a través de las palabras más o menos. No sé si como voy a esa idea más o menos. Sí, ¿quién eres? Omar. Sí, Omar, sí tiene que ver con eso, pero además lo que yo le agregaría es que el método dialéctico te invita a que tengas un pensamiento crítico. O sea, que no solamente te dejes convencer, sino que dentro de ello tú cuestiones lo que te están diciendo. Por eso dice, el método de Carlos Marx considera que interpretar la realidad social es el método dialéctico, o sea, que no solamente seas pasivo, sino que cuestiones. Es decir, el método dialéctico tiene que ver con investigar la verdad mediante un examen crítico. ¿Vale? Muchas gracias, Omar. Anoto tu participación. Entonces, fíjense bien. Carlos Marx decía, es suficiente ya de que la sociedad permanezca pasiva. Necesitamos todos conocer cuál es la realidad de la que estamos viviendo y de la cual somos, pues, perdón, pero títeres, ¿no? Entonces, pues él decía que teníamos que conocer el método dialéctico, dominarlo y pues practicarlo, ¿no? Entonces, considera el motor, la dialéctica son las contradicciones de la sociedad debido al conflicto entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Ahorita les voy a ampliar un poquito. Permanente lucha de clases. Él dice, todo el tiempo se está dando una lucha de clases, la cual ha generado el devenir histórico. Por eso es que estamos afortunadamente evolucionando. Ahorita de repente ya me entra la duda, ¿no? Estamos evolucionando porque a veces ya no hay la reflexión de eso, no solo estamos en la lucha de las clases y ya luego no generamos la reflexión. Carlos Marx manejaba varias teorías. Él decía que el hombre se crea a sí mismo en el trabajo, pero cuando hay una reflexión en el trabajo. Él hablaba del materialismo práctico. El materialismo práctico decía que es lo que veo con los sentidos, lo que estoy aprendiendo a través de los sentidos. Y él hablaba de la familia como la célula social. Después de ahí, pues bueno, ya había lazos con otras personas más allá de la familia. De ahí se daba la división del trabajo y luego de ello, pues se formaban las clases sociales. A partir de la división del trabajo en ese tiempo, es como se daba, pues, y no solo en ese tiempo, si se fijan ahorita, todavía es así, ¿no? Entonces, Carlos Marx hablaba de que la sociedad capitalista se dividía en dos en ese tiempo, en la burguesía y el proletariado. ¿Quiénes eran la burguesía? Les dije hace rato, ¿quién me dice? ¿Quiénes eran los? Era la gente que tenía poder y dinero. Claro. Eran la gente que tenía el poder y el dinero para la producción, para contratar empleados, ¿no? Para poder hacer empresas. ¿Quién me dijo? Para ponerle participación. Yo, maestra Omar. Muy bien, Omar. Sí, maestra, te escucho. También se puede decir que fueron la clase social más alta de ese tiempo, ¿no? Sí, ¿quién eres? Marco Daniel. Fíjate que sí, Marco, pero que además eran los que tenían títulos y además eran los que recibían herencias. Por eso en ese tiempo ya se pensaba en la idea de que ya no hubiera herencias, sino que se ganaran a pulso, pues el dinero que tenían, ¿no? Y ya se imaginan, pues claro que no estaban de acuerdo. Maestra, una pregunta. Como en la religión católica, el sacerdote se le llamaba también como un burgués, o ese no se llamaba así, porque según yo tenían como también el poder, pero era como un sabio, sabiduría, digamos así, más o menos. Es que lo que maestra era como, bueno, o sea, no tenían dinero, pero era como que una de las personas importantes que podía dar opiniones acerca
pues tomar como participación, algo así. Sí, por supuesto, porque en la división de las clases sociales estaba la burguesía y el clero, ¿eh? O sea, estaban como en el mismo nivel. El clero también tenía la misma posibilidad de opinar, determinar y decidir sobre las demás clases sociales. Sí, te escucho. También eran los que decidían quién de la clase baja y obrera podían estudiar y tener acceso a la educación, ¿no? Sí, sí, pero pues la verdad es que no tenían acceso a la educación. Eran muy pocos, ¿no? A menos que tuvieran un título. Entonces, pero sí eran los que decidían todo. ¿Quién me dijo eso? Es que no los... Yo, Patricia. Pati, gracias. Es que como estoy compartiendo pantalla no los veo, por eso les pregunto. Entonces, déjenme, les acabo de platicar. Teníamos la sociedad capitalista, según Marx, se dividía en dos, en la burguesía y el proletariado. La burguesía, como ustedes me dijeron, eran los capitalistas, eran los que tenían la propiedad privada y los medios de producción, ¿de acuerdo? Y el proletariado, pues eran de ahí para abajo todos los obreros, eran dueños solamente de su fuerza de trabajo, así que no tenían nada más, porque pues todo lo demás era de la burguesía. Y bueno, Carlos Marx decía que a través de estas clases sociales se daba algo que era una alienación. Fue la primera vez que se habló de ese proceso que hoy día es tan frecuente en nuestro lenguaje, la alienación. Carlos Marx decía que el obrero experimentaba tres tipos de alienación. La alienación que se daba a través del trabajo, ¿sí? Que se alienaba en su trabajo porque te metían a tu trabajo y no tenías nada más que pensar que producir. Y entonces cuando producías, le ponías todo tu empeño, pero entonces resulta que te tenías que separar de tu trabajo porque ni era tuyo, era algo que tenían que vender, tú nada más vendías la fuerza del trabajo. Y aunque era tu creación, tu producción, por ejemplo, si lo ponían a hacer, vamos a pensar que tapetes, puede ser que era el tapete más hermoso que tú hayas creado, pero no es tuyo, es del dueño, de la burguesía. Entonces, esta es una segunda alienación, que es del acto de la producción, ya no es tuyo. Y el tercer tipo de alienación era del género humano. El obrero, era un objeto, era utilizado y entonces ya no era ser humano, ya no era alguien libre de pensar y decidir qué hacer con su tiempo, qué hacer con su gusto, porque pues nació pobre y entonces tenía que dedicarse a producir lo que se le indicaba que debía hacer si quería sobrevivir. Entonces, Carlos Marx decía que esto era pues muy triste y deprimente porque pues la persona tenía que conformarse con esta realidad, ¿no? Y por eso él nos proponía este método dialéctico que teníamos que ejercer una situación crítica, un pensamiento crítico ante esta lucha de clases y teníamos que hacer algo por mejorar un contexto histórico y social diferente, ¿no? Él hablaba, sí. Perdón, maestra, es que realmente él lo veía como si estuvieran siendo esclavos, porque de hecho es donde surgen las haciendas y vivían dentro de las casas de los burgueses, de los dueños de las fincas y todo, pero porque eran dueños de su tiempo, o sea, no nada más en todos los aspectos de decir, vas a trabajar de tal hora a tal hora, sino también ellos administraban lo que ganaban. Ellos mismos les daban en las tiendas de raya, por ejemplo, qué podían comprar, qué podían darles, pero pues realmente ellos, por sus manos no pasaba el dinero, ellos se encargaban de todo prácticamente, como usted dijo, como unos títeres. Sí, tal cual. ¿Quién me dijo eso? Silvia. Sí, Silvia, esto todavía se daba hace poquito en tiempo de la revolución aquí en nuestro país. Este tipo, ¿no? de sociedad, de producción y de consumo, ¿no? Tristemente. Entonces, bueno, también Carlos Marx nos hablaba de que había modos de producción y que los modos de producción eran como choques de la realidad y que tenía que generar cambios en los modos de producir, es decir, no podíamos como siempre estar haciendo como en círculo vicioso, ¿no? Más de lo mismo, sino que tenía que haber como una reflexión de a ver qué estamos haciendo. Yo pienso, es una idea loca, ¿no? Pero puede ser que esta pandemia que estamos viviendo tiene que hacer un choque en los modos de producción, ¿no cree? O sea, tenemos que hacer como una pausa, que fue una pausa obligada de yo creo que un año y espero que solo sea un año, donde tengamos que reflexionar acerca de nuestros modos de producción, muchachos, porque ya estábamos como en un círculo vicioso. Entonces, pues bueno,
Carlos Marx hablaba de un tema también muy actual de la plusvalía. Él decía que el capitalista obtiene ganancias explotando al obrero y en base a que lo explota al tiempo, él tiene una ganancia. Como utiliza su fuerza de trabajo, y él va a tener una ganancia por el tiempo que el obrero utiliza en la producción de bienes y servicios. Entonces, pues esto es la plusvalía que el burgués está buscando cada vez más, ¿no? Y bueno, por otro lado, él dice que la sociedad tiene que tener una estructura, ¿sí? Y que esta estructura es la base del material de la sociedad, de modo de producción. Es la forma en que los hombres se relacionan para producir, es decir, cómo nos estamos relacionando, cómo dividimos el trabajo para poder producir. Y hay dos, es el tipo de producción, la relación social del tipo de producción, y dos, las fuerzas productivas que hay. Y bueno, pues él decía que hay una estructura y una superestructura. Y la superestructura ya sabrán que es el edificio jurídico político donde se construyen las ideas. La estructura es, vamos a decir, que la empresa donde la gente está trabajando, así los obreros y están produciendo y están haciendo. Y la superestructura es donde están toda la gente acá pensando en las ideas, ¿no? Pues vamos a poner en doble turno, vamos a ponerlos en turno de noche, vamos a hacer esto para que haya una mejor producción. Entonces, bueno, en base a eso, pues está la cuestión de las clases sociales, que es el lugar que ocupan las personas según la forma en cómo se relacionan con la producción. Entonces, pues Carlos Marx hablaba de esto, de que teníamos que generar una reflexión en base a esto que estábamos viviendo, ¿no? Dice, el comunismo sería una forma social en la que la división de clases habría terminado. El comunismo es una doctrina económico, política y social que define una organización social en la cual no existe propiedad privada. Entonces, la propuesta de Carlos Marx era el comunismo, que debíamos de tener una nueva organización social en base al comunismo, donde no hubiera clases sociales definidas, ¿sí me explico? De donde no hubiera propiedad privada, algo así como en Cuba. ¿Sí han escuchado hablar de cómo es en Cuba? ¿Alguien? En Cuba es como una tipo dictadura, ¿no? Algo así. ¿Comunismo? Eso es comunismo, nadie es dueño de nada, muchachos. En Cuba, las personas... Pues está bien pobre. No sé si decir pobre, porque en Cuba todas las personas tienen una excelente educación, un excelente nivel educativo, pero puede ser que te encuentres de taxista a una persona que tenga un doctorado en educación. O sea, ahí el problema es ese, que como nadie es dueño de nada, todos tienen el mismo nivel económico, pero todos tienen el mismo nivel educativo, pero todos tienen el mismo nivel de atención de salud, pero todos tienen el mismo nivel de... ¿Sí me explico? O sea, no hay clases sociales. Y era lo que Carlos Marx proponía como, pues, algo más positivo para la sociedad. Pero bueno, pues en esos tiempos... Maestra. Sí. Pero que en Cuba, entonces, si no hay clases sociales, el único rico, entonces ahí sería el puro gobierno, que es el encargado de hacer que todos tengan su misma educación, así de calidad, los hospitales sean también de calidad. Pero si ellos administran eso, entonces ellos serían los únicos que tienen todo el dinero. En teoría, porque tampoco ellos tampoco deben tener un buen nivel económico. Entonces, porque están en el pueblo, tiene que ser como equitativo y se supone que debe estar como a consulta. Todo lo que se decida en el país tiene que estar a consulta del pueblo. Ese es como... Ya sería en teoría como lo que debería de ser, que ellos también sean iguales, pero no se sabe. O sea... Exactamente. No sabemos, eso es en teoría, pues. Pero pues también la percepción que tenemos del resto de los países de fuera es que Cuba es un país con muchas carencias, pero es por la distribución de bienes y productos y servicios, porque si se supone que se trata de que todo sea parejo, pues eso significa que sea parejo, ¿no? Que va a haber muchas carencias en todos, porque ni siquiera son dueños ni de los carros ni de las casas, ¿eh? No son dueños de nada. Entonces, pues esas son las condiciones en las que se vive y también se tiene que ver si la cultura, la sociedad está preparada para ese tipo de cambios.
Entonces, pues bueno, es todo un poco. Maestra. Mándeme. Entonces es casi como, no. ¿Quién habla? Yo, Lupita. ¿Qué pasa, Lupita? Entonces, si se habla de un estatus social de clases, bueno, a mí como que me entra la curiosidad de saber el por qué muchas de las personas, por ejemplo, yo conozco varias aquí en mi comunidad que, pues, antes, no tenían, bueno, tenían como muchos ingresos de dinero y hasta ahorita en la actualidad, pues, tienen mucho dinero y solamente se dedicaban como a trabajar en el campo o a cuidar la hacienda. Y ahorita, pues, tienen, pues, una posición económica muy, pues, en abundancia, ¿no? Y ahí es como que a mí me entra la curiosidad entonces de el por qué, si una persona solamente estaba trabajando así, tiene esa capacidad económica, pues, tan alta, ¿no? Ahí hay muchos factores, Lupita. Es un tema muy polémico porque mira, la verdad es que en México una persona que se dedica a la agricultura no es fácil que alcance un nivel socioeconómico alto, porque además la compra de la semilla y todo esto no está en un buen precio. Sin embargo, si es dueño de muchas hectáreas y se dedica a como tipo empresa a la producción y distribución, pues a lo mejor sí le va bien, ¿sí me explico? Y tiene buenas conexiones y es una persona bien administrada y pues hay como muchos factores, pero la realidad es que en México hay muchas carencias, o sea, y la cuestión económica pues no anda bien porque hemos tenido varias crisis. Entonces, pues ahí hay varios factores. Lupita, ¿qué? ¿Eres Lupita quién? Girón, maestra. Ok, Lupita. Ahí sí habría que ver, hay muchos factores más. Pero bueno, chicos, pues entonces ahora vamos a continuar con el evolucionismo. Espero que haya quedado claro lo que es el marxismo. Y vamos con el evolucionismo. Evolucionismo, cuando escuchamos la palabra, luego pensamos en Charles Darwin. Y bueno, más allá de Charles Darwin, el que lo aplicó a la sociedad, porque acuérdense que Charles Darwin lo aplicó al organismo vivo, a la persona. Quien lo aplicó a la sociedad fue el señor Herbert Spencer. Él vino a acuñar, fíjense bien, no fue Darwin, fue Spencer el que acuñó la frase, la supervivencia del más apto. Y él lo acuñó precisamente porque lo aplicó a la sociedad, la teoría del evolucionismo. Herbert Spencer fue aquello de 1820 a 1903 que él vivió. Fue un teórico social inglés considerado el padre de la filosofía evolucionista. Destacó por sus investigaciones sobre el cambio social desde la perspectiva evolucionista. Él sostenía que toda materia orgánica tiene su origen en un estado unificado y que las características individuales se desarrollan de forma gradual por la evolución, es decir, todas las personas nacimos, tenemos capacidades que ya traemos de manera genética y que además se van a ir desenvolviendo, se van a ir enriqueciendo en base a la riqueza que hay en la sociedad, es decir, de acuerdo a tu familia, tu tribu, tu sociedad, tu pueblo, como te enriquezcan, es como tú vas a ir evolucionando, pero todos tenemos la capacidad de evolucionar. Eso fue lo que descubrió o lo que aportó Spencer. Dice, explica así la evolución social. Lo que veíamos la semana pasada, somos lo que nuestra tribu hace de nosotros. Todo niño necesita una buena tribu, toda persona necesita una buena familia. Por eso yo les digo a mis alumnos de psicología, la familia es el refugio. La familia es donde aprendes todo lo bueno, pero también es donde tienes o te afecta o donde adquieres todo lo malo. ¿Sí? Porque la familia es como el todo, ¿sí saben? Porque es el primer sistema, el microsistema, y de ahí se va pues como todo el macrosistema, ¿no? Pero pues están de acuerdo que lo más cercano pues es la familia. Entonces, bueno, de ahí viene esta idea de Spencer. Él dice que la evolución debe partir, muchachos, de lo más simple a lo más complejo, de lo homogéneo a lo heterogéneo. Él decía, bueno, pues ¿cómo es que se da la evolución?
De lo simple, hay una división de sociedades y él decía primero la sociedad simple, donde no hay división de roles, que sí hay sociedades de este tipo, durante la historia las hubo, donde todos hacen de todos, que pues yo considero que sería un buen tipo de sociedad, ¿no? Donde todos tienen flexibilidad de roles, no hay rigidez, sino que pues no solamente haces lo propio que marca tu género, sino que además puedes hacer de todo, ¿no? Las sociedades complejas dice que son más diversas y hay más división de trabajo ya muy marcado y que puedes hacer lo que debes hacer nada más de acuerdo a lo que se te establece. Pero de las sociedades que habló más Spencer fueron de estas dos, de la militar y de la industrial, que eran las que estaban como rigiendo y dominando en ese tiempo. Dice que estos dos tipos de sociedad, partiendo de las estructuras fundamentales, tenemos la sociedad militar. Él decía que un gobierno monárquico, es decir, con un rey, y la prioridad para la satisfacción de las necesidades de la guerra. O sea, lo más importante era que el país estuviera armado, estuviera listo por si hay una invasión, por si hay algo que va a atentar contra la soberanía, pues entonces estar listos, ¿no? Y el rey es el que decide lo que es bueno, lo que es malo para pues, todo el país, ¿no? Y una religión autoritaria, cualquier parecido con la realidad. Entonces, pues por mucho tiempo en la historia la religión ha sido autoritaria. La estratificación rígida de clases, no tienes por qué cuestionar tu clase social, ya se te fue asignada y esa es la que debes aceptar. Una cultura machista, por supuesto, pensamos en una sociedad militar, tendría que haber una cultura machista. Y el hombre, pues, debe estar al servicio de la comunidad. En las culturas machistas, en las culturas militares o sociedades militares, te deben meter mucho la idea de la cuestión de la identidad y el patriotismo, ¿no? Que tienes que dar todo por tu país. Y ¿saben como cuál se me hace como en Medio Oriente? Este tipo de sociedades se me hace que son del tipo militar, ¿no? Afganistán y estas son como muy de este estilo, están como siempre preparados para la guerra, ¿no? Otro tipo de sociedad desde el evolucionismo es la sociedad industrial. ¿Alguien va a hablar? Sí, aparte de los países que dijo, también podría ser como Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Que también, o hasta Rusia. Sí, ¿quién me dijo eso? Marco. Sí, Marco. Es verdad, maestra, porque se supone que en Corea, bueno, yo estuve investigando así, y se supone que en Corea, si eres, si eres de Corea o así, para tener tu nacionalidad de Corea, tienes que a fuerzas cumplir, creo que son 2 años de entrar a militar, algo así. Servicio. Ajá, que a fuerzas lo tienes que hacer, porque si no lo haces, pues sí, te quitan tu nacionalidad. Órale, ¿quién me dijo eso? Iraís. En Corea del Norte, Corea del Sur. Es que decía Corea, pero no decía Corea. Es en Corea del Sur. En Corea del Sur, dice Marco. Ok, chicos, pues les agradezco el comentario, enriquece. Pues sí, también este tipo de sociedades se me hace que son del tipo militar, son muy patriotas. Entonces, pues bueno, tiene que ver con estas características. Y luego tenemos la sociedad industrial. En esta sociedad industrial hay una tendencia hacia la democracia y la paz, es decir, lo más importante es como mantener la armonía dentro de la sociedad y buscar como los métodos o los medios para poder generar un ambiente propicio para que las personas vivan tranquilas y se desenvuelvan y evolucionen, ¿sí? También hay una existencia de múltiples centros económicos o instituciones donde puede haber pues posibilidad de que las personas se desempeñen. El poder lo comparten la gran cantidad de individuos, debería de ser una sociedad demócrata, pues, y el Estado al servicio del hombre, es decir, el pueblo elige al gobernante y el gobernante está al servicio del pueblo. Esta es una sociedad industrial.
México, en teoría, muchachos, pongo entre comillas, debe ser una sociedad industrial. Estados Unidos y todas estas sociedades, pues deberíamos de ser de tipo industrial. ¿Quedó claro lo que es el evolucionismo, muchachos? Aquí es donde dicen sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok. Bueno, porque ya voy a pasar con otra postura, que es el organicismo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver qué es el organicismo. Esta teoría es la que mejor explica que la sociedad es como un conjunto, es como el ser vivo, como el organismo. En nuestro cuerpo ya saben que está la mente y que tenemos como todos nuestros órganos y que tenemos el corazón, el cerebro y cada una de nuestros sistemas funcionando como de manera homeostática. Y entonces, pues, los de la teoría organicista piensan que la sociedad debe ser así, como un organismo. Tiene que haber una función, cada elemento de las instituciones sociales deben tener una función determinada y que cada función debe ser al beneficio del todo, que es la sociedad. Esta es como la idea fundamental del organicismo. Los autores fueron estos señores que se llaman muy raro, Paul Lilienfeld, Albert Schweitzer, conciben a los fenómenos sociales como un todo orgánico, la equivalencia entre la sociedad y un organismo vivo, la construcción de una teoría social solo es posible sobre una base biológica. Para los organicistas, los grupos sociales no son metafóricamente como un organismo vivo, sino como realmente son organismos de tipo animal, aunque la naturaleza superior, las carreteras y las construcciones conforman el esqueleto del cuerpo social. Los productos mercantiles, las células, el intercambio comercial es la locomoción, es decir, el movimiento, la estructura tecnológica, los músculos, los medios informativos y comunicación, el sistema nervioso. Entonces ellos pensaban que si todo esto funcionaba en beneficio de la sociedad, pues todo iba a ir mejor y pues las personas íbamos como a estar de una manera más armónica. ¿Quedó claro la idea del organicismo? Chicos, ¿ya les puedo hacer examen? ¿Alguien diga sí? ¿Puede volver a explicar lo del último? Es que eso no lo entendí muy bien. Fíjate bien, si se supone que está haciendo como la metáfora del ser vivo, quiero que piensen en el cuerpo humano. El cuerpo humano, si lo vemos a través de como lo ven los médicos, ¿sí? De cómo funciona el sistema nervioso, de cómo funcionan los músculos, de cómo funciona el cerebro. Ellos decían, los organicistas, que la sociedad debería de ser así, que cada una de las instituciones, la parte económica, la parte política, la parte social, todos deberían de ser como en la parte del organismo, funcionar de la mejor manera. Nada más que aquí nos hacen como en un comparativo, dice las carreteras, vamos a pensar en una microsociedad, vamos a pensar en Celaya, ¿no? Que las carreteras fluyan, ¿sí? Que no estén como con baches, que no estén cerradas, que no haya bloqueos. Dice, deben funcionar o fluir. Los productos mercantiles los deben llevar de un estado a otro o de una ciudad a otra. La tecnología, por ejemplo, el internet, que ahorita lo necesitamos para la educación, pues tiene que ser algo que fluya y que tiene que haber acceso libre, por ejemplo, en las plazas públicas, en lugares donde todas las personas puedan tener acceso a eso. Entonces dice, es como si fuera el sistema nervioso. No sé si quedó como un poquito más claro. Sí, maestra, gracias. Sí, ok. Bien, entonces este es el tema del organicismo. Y luego tenemos el conflictivismo, que es una postura dentro de lo que ya vimos del marxismo, ¿se acuerdan? Aquí vimos el marxismo.
el marxismo como tal, pero aquí más adelante lo titulan conflictivismo, pero es como tomar al marxismo desde otra postura. El conflictivismo plantea que la realidad social se construye a través de una lucha de clases, es decir, toda la vida estamos en la sociedad en la que tú formes parte, siempre va a haber una lucha de clases. Esta lucha de clases va a generar una fuerza o una tensión dentro de la sociedad donde tú estás. Entonces, esa fuerza o tensión es una tensión opresora. Y entonces va a generar que tú seas como oprimido a nivel emocional. Entonces, siempre tiene que haber como una fuerza en contraposición. Dice, la sociedad es un conjunto de relaciones basadas en conflicto económico entre capitalistas y proletariado que determinan la superestructura, es decir, van a determinar quiénes van a ser los nice, ¿no? Los que van a estar acá pensando y determinando qué va a pasar con la sociedad. La economía es la base de la sociedad, el cambio social a través de una lucha dialéctica, o sea, solamente a través de una postura crítica. Las sociedades evolucionan cuando existe un conflicto, es decir, el conflictivismo dice que el conflicto tiene que ser algo positivo, que si no tenemos una crisis, entonces nunca nos vamos a mover. Necesitamos una fuerza opositora para poder movernos, porque las personas solemos ser de las que nos quedamos a gusto en la zona de confort. Entonces dice, si tú no generas ese movimiento a través de una necesidad, pues entonces vamos a seguir siempre ahí, como en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, el conflicto solo se desaparecerá. Sí. Maestra, entonces aquí vendríamos hablando que tiene que ver con relación a lo que decía Piaget de el desajuste para generar nuevamente equilibrio en el nuevo conocimiento. Así es. Y esta idea de la crisis, muchachos, la manejan muchísimos autores en la historia de la humanidad. ¿Quién me dijo eso de Piaget? Silvia. Sí, Silvia, gracias. Sí, la manejan muchos en la historia de la humanidad. La crisis tiene esa función, muchachos. En realidad la crisis tiene esas funciones, los conflictos, el movernos, el hacer que el ser humano es como un filtro, ¿sí saben? O sea, cuando estás viviendo un conflicto, o aprendes o te quedas. Entonces, pues el conflictivismo tenía esta idea. Tomando la postura de Carlos Marx, decía, como estamos en una lucha de clases, entonces no puedes quedarte ahí, sino que tienes que tomar una postura dialéctica, es decir, un pensamiento crítico donde tienes que levantarte, luchar para elevarte en una nueva postura. Marx deseaba que los trabajadores adquirieran una conciencia de clase, o sea, no solamente permanecer ahí. Lo que platicábamos, creo que sí era con ustedes o era con el otro grupo, no me acuerdo, lo que platicábamos de que, por ejemplo, aquí en Guanajuato no había muchas universidades con carreras humanistas, porque obviamente querían que fuéramos de este estilo, ¿no? De los que no piensan, de los que no reflexionan, sino como generar más jóvenes del área de producción, es decir, ingenieros, personas que nada más estuvieran listos para manejar máquinas, para producir, técnicos en tal y tal. Entonces, pues no, el conflictivismo propone esta idea de que debemos de reflexionar y tenemos que generar conciencia. El trabajo en el sistema capitalista está alienado, por lo que el proceso de trabajo no da lugar a la creatividad. Fíjense bien, estaba el otro día, les he comentado que tengo como una especialidad en neurociencias y estaba leyendo acerca del efecto que tiene el miedo en el cerebro y en toda tu conducta. Y decía que el miedo paraliza la amígdala, que es como la parte más importante del cerebro donde se genera la creatividad. Entonces, cuando las personas estamos alienadas, cuando las personas tenemos miedo, cuando las personas estamos como con estrés, estamos pasivos, estamos conformados, estamos como, ¿cómo decirlo?, saturados en esa vida o estrés laboral, pues obviamente no va a fluir la creatividad y entonces tú vas a estar siempre en el mismo lugar. Cuando hay creatividad, pues te puedes imaginar una serie de ideas y de cosas y puedes emprender un negocio y puedes hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces, pues él decía esto, que pues no da lugar a la creatividad del sistema capitalista, por lo que no controla el producto sobre lo que él trabaja,
porque se sustituye la cooperación por la competencia. Entonces dice, incluso nos han hecho pensar a las personas que tiene que haber competitividad. Y entonces, ¿por qué? Porque la competitividad coarta el trabajo colaborativo. Entonces, mientras tú no te lleves bien con tus compañeros, no vas a poder hacer un trabajo colaborativo. Y qué bueno, porque mientras tú no te unas, tú solo no puedes. ¿Sí se fijan? Entonces, tiene que ver con muchas cuestiones de condicionamientos sociales, muchachos. Esto está fuerte. Entonces, bueno, el conflictivismo consistía en esa idea, de reflexionar un poco las ideas de Carlos Marx para tomar una postura más crítica. ¿Quedó claro el conflictivismo, muchachos? ¿O ya se durmieron? Sí. Sí, maestra. Ay, qué bueno que todavía están despiertos. Bien, ya casi acabamos, muchachos, no se me duerman. Ya vamos con el interaccionismo, ya nada más nos quedan esa y otra y ya nos vamos. ¿Sale? Díganme, sí, Miss. Ok. Sí. El interaccionismo, ¿de qué se trata? Esta está padre. Bueno, a mí me sonó bastante interesante. El interaccionismo simbólico, era autor el señor Max Weber. Era un punto en la historia donde habría que reflexionar, ya que veníamos de la cuestión de Carlos Marx, debíamos continuar reflexionando acerca de todo lo que la sociedad genera en nuestros cerebros y en nuestra vida y en nuestras relaciones, porque nos oprimen. Entonces llegó el interaccionismo. El interaccionismo es una teoría psicológica, muchachos, debo confesarlo, pero la rescató la sociología porque tiene un impacto muy fuerte, porque tiene que ver con las interacciones sociales. Entonces, pues es parte de la psicología social, pero también es parte de la sociología. ¿Y qué dice? Bueno, los individuos interaccionan entre sí intercambiándose cosas de carácter simbólico. Tiene que ver con esta idea que vimos antes, ¿se acuerdan? De lo simbólico, de cómo nos relacionamos en base a símbolos, pues tiene que ver con esa idea. Ellos dicen que el conocimiento social se da a través de la interacción social y de los significados, es decir, yo te voy conociendo y me voy relacionando contigo en base al contexto donde vivimos, en base a lo que es importante. Por ejemplo, ay, no sé, pero temas como muy fuertes en nuestro país, la violencia a la mujer. Por ejemplo, una mujer que vive en una comunidad rural se va relacionando con sus personas cercanas, por ejemplo, con sus padres, con sus hermanos, en base al papel que la sociedad le dio como mujer. Vamos a pensar en una mujer que vive en una comunidad rural, en un cerrito, por ejemplo. Pues ella le van a enseñar que desde niña tiene que levantarse temprano para poner el nixtamal, para poder hacer tortillas, para servir a los demás. Que cuando coma no tiene que sentarse primero ella, sino que primero tendrá que servirle al papá, a los hermanos, y que después ella va a comer, ¿no? Y que a lo mejor tendrá que sacrificar muchas cosas por el bien de los demás, que una mujer no debe decir lo que le gusta y lo que quiere. ¿Sí me explico? Tiene que ver con estos símbolos, con estos signos que son importantes en su contexto social y cultural. Les voy a compartir una historia de una paciente que atendí hace tiempo. ¿Sí me están escuchando, chicos? Solo quiero saber que siguen ahí. Sí, Maestra. Perfecto. De repente siento que hablo solo. Coincido. Gracias. Bueno, fíjense bien, hace tiempo acudió al consultorio una señora que tenía 3 hijos, sus 3 hijos se habían ido a Estados Unidos. Su esposo había muerto en el intento de pasar a Estados Unidos de mojado, murió en el desierto. Y sus 3 hijos sí lograron pasar, eran jovencitos. En un momento ellos pudieron venir de Estados Unidos a visitar a su mamá. Su mamá era una mujer joven, quiero decir joven por aquello de los 38, 40 años. Y entonces los hijos vinieron, ya saben, cuando vienen de Estados Unidos en un camionetón, ¿no? Los muchachos llegaron a la comunidad donde vivían, que era una comunidad pequeña, un ranchito, y entonces llegaron los muchachos muy contentos con su camioneta, le trajeron alguna ropa y unas cosas a la mamá, y pues andaban, ya saben, escuchando música en su camioneta, y pues bueno, ya sabrán cómo son la gente en las comunidades, que resulta que los muchachos cayeron mal a 2, 3 personas dentro de la comunidad, de tal manera que una noche que los muchachos salían,
a comprar cena, los mataron a balazos saliendo de su casa, y la señora pierde a sus hijos y pues bueno, queda sola y desamparada. Y entonces resulta que para ella pues es una tragedia. Y está joven y ella pues entierra a sus hijos, llora y sufre, pero la vida tiene que seguir. Y entonces ella empieza a trabajar en una empresa, se mete a trabajar en una empresa y la comunidad empieza a verla mal, empieza a juzgarla, empiezan a criticarla, empiezan a aventarle cosas en su casa y ella empieza a sufrir mucho, acude a terapia y dice que no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer, que porque la tratan mal. Yo la cuestionaba de qué era lo que pasaba y ella me decía que la gente estaba enojada. Yo le decía, ¿y por qué está enojada? Me decía, porque ellos dicen que soy mala, que porque pues yo debería de estar casi muriendo, ¿no? Porque me quedé sin hijos y que cómo me atrevo a ir a trabajar y que ando de loca y que a rato voy a tener un novio y entonces ella se sentía culpable por querer rehacer su vida, por querer seguir con su vida. Dice, es que sí estoy sufriendo mucho, pero yo todavía tengo deseos de vivir. Entonces, para mí esto, muchachos, se me hizo muy fuerte, cómo la sociedad te oprime, ¿sí sabes? Cómo a través de los símbolos, es decir, en la comunidad una mujer no tenía derecho a ser feliz. Una mujer viuda, una mujer sin hijos debía sufrir. Es más, parecía ser que lo que esperaba la gente era que se muriera de tristeza, ¿no? Y entonces para la mujer era terrible porque me decía, es que yo es mi casa, dice, ahí vivo y ahí he vivido toda mi vida y ahí tengo mis padres, pero me quiero ir de ese lugar porque ya no tengo derecho a vivir. Entonces, lo que quiero que reflexionen es esta teoría del interaccionismo, es decir, las personas somos y nos determinamos a partir de las relaciones que tenemos con las personas y de los símbolos a nivel social y cultural. ¿Quedó más o menos clara la idea, muchachos, esto que les estoy comentando del interaccionismo? Sí, maestra. Yo tengo una duda. Además de que podemos ver ejemplos como el de su paciente, ¿se puede representar de una forma no violenta? O sea, bueno, porque yo pregunto porque es más fácil ver lo violento que de una forma pasiva. Sí, en la parte positiva, bueno, vamos a pensarlo en la parte positiva. Por ejemplo, en la resiliencia, en el sentido de la resiliencia. Fíjense en el caso, por ejemplo, México somos conocidos como un país muy resiliente a nivel mundial, ¿eh? México ha tenido muchas crisis fuertes y voy a poner como ejemplo los temblores, porque los temblores o los sismos significativos en nuestro país han sido muy conocidos. Entonces, en México, si se fijan, cuando hay un sismo, es como muy sonado que muchas personas de todo nuestro país se van al lugar y entonces todas se unen para poder sobrellevar. Es decir, la gente de otros países admira la resistencia que tienen los mexicanos para sobrellevar este tipo de situaciones. Y tiene que ver, chicos, con los símbolos que nosotros tenemos, con nuestras historias. ¿Qué nos platican en la primaria acerca de la historia del mexicano, muchachos? Pues, llegará el día en que tenga que morir. La unidad. Estoy escuchando varias. El protocolo llamado London Bridge Sound fue preparado especialmente para cuando la reina Elizabeth II muera. Alguien tiene su micro abierto y está escuchando otra cosa. Gracias. Ahora sí, Edith, te escucho. En la historia de México siempre veíamos que todos se daban contra todos, pues, pero cada quien defendía sus ideales. Sí, pero si te fijas, si hablamos desde la historia prehispánica, habla de que los mexicanos eran muy resistentes, o sea, que resistían, que sobrevivían a situaciones muy duras, a la conquista, a revoluciones, a situaciones, y siempre habla de los mexicanos como personas que sobrellevan las situaciones duras. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos generó esto que hoy somos, o sea, como la resistencia. Esa es la manera en cómo los mexicanos nos relacionamos, que cuando es una cuestión de fuerza y de resistencia, reaccionamos de manera positiva y nos unimos.
Eso sería como un ejemplo, Edith, si aplicáramos el interaccionismo social hacia lo positivo, ¿sí? O, por ejemplo, me platicaba en alguna ocasión una señora que había adoptado una pequeñita que había sacado de una familia con mucha violencia y que la había llevado a su familia donde tenía hijos universitarios. Decía que ella le proporcionó como toda lo que necesita un niño, que le había dado su recámara, que le había metido en una escuela particular, que le había dado como todo el cariño, y que ahora la niña se encontraba como en una situación emocional muy positiva. Eso también viene a ser como un ejemplo positivo, ¿sí sabes? Como la manera en cómo nos relacionamos, los símbolos, las expectativas positivas que tenemos, también eso tiene un efecto en quiénes somos como sociedad, ¿no? En cómo nos conformamos. Fíjense que hay un estudio, hay algo que le llaman, si quieren después buscar, el efecto Pigmalión. No sé si han escuchado hablar de él. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que es el efecto Pigmalión? Bueno, No, maestra, tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que vulgarmente podría decirse que México vive en una sociedad de amor-odio? Porque cuando pasan las cosas, pues ahí estamos todos, pero cuando alguien se atraviesa o maneja mal, pues le recuerdas el 10 de mayo y le dices hasta de lo que se va a morir. O sea, no, yo veo ese ejemplo en mi casa y afuera, pues, o sea, como que digo, ¿somos una familia que no funciona bien o qué? Ay, fíjate que yo no lo llamaría de amor-odio, Edith. Creo que tiene que ver mucho con la psicología del mexicano y tiene que ver mucho con la cuestión, los símbolos para nosotros es catártico, las maldiciones y groserías de pronto nos enseñaron que es la manera en cómo podemos expresarnos y como desahogarnos, ¿no? Sin embargo, creo que sí somos personas nobles, pero estamos muy condicionados en lo social. No nos han enseñado el trabajo colaborativo, Edith, nos han enseñado mucho la competencia, precisamente porque somos un país que por la historia hemos sido muy oprimido. Entonces, tiene mucho que ver. Cuando puedan, lean La psicología del mexicano, está bien interesante. Habla mucho de lo que somos y tiene que ver con esto que estamos viendo. Esto que les decía del efecto Pigmalión tiene que ver con el interaccionismo simbólico. El efecto Pigmalión es un estudio que se hizo acerca del efecto que tienen las expectativas positivas o negativas sobre las personas. Y habla de cómo fueron unos expertos a investigar en una escuela con grupos. Había un grupo muy problemático y había un grupo muy positivo, unos niños muy aplicados, ya saben, muy responsables, y un grupo, ya saben, problemático, que no aprendían o nada, y era así como bien difícil, ¿no? Entonces resulta que les aplican pruebas, les hacen observaciones, les hacen análisis, y en el momento en que no sé cómo van a hacer la valoración, intercambian los resultados, pero lo hacen como de manera consciente, sin que se den cuenta los que van a calificar, intercambian. A los niños buenos les ponen los resultados de los niños malos y así, y entonces empiezan el análisis de estudio, le dan los resultados a la escuela y los resultados de los niños buenos se los ponen a lo de los niños malos. Y resulta que los maestros empiezan a tratar de manera muy diferente a los niños difíciles. Y entonces hay un efecto positivo y los niños difíciles empiezan a reaccionar de una manera positiva. Entonces, bueno, ahí descubren el efecto Pigmalión, que es el efecto positivo que tienen las expectativas en las personas. Entonces, déjenles, sigo compartiendo pantalla como para aterrizar estos ejemplos que les estoy dando. Lo del interaccionismo social, que ya estamos como por terminar, es la última teoría que tenemos. Entonces, bueno, tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos. Dice, 4 tipos de relaciones básicas. Relaciones de beneficio para alcanzar un fin. Es decir, que las personas nos relacionamos con personas para alcanzar un fin. Es decir, no nos interesa cómo son, pero yo quiero, pues por conveniencia, pues para que me entiendan. Otro es las relaciones en las que influyen las creencias. Por ejemplo, soy católica, pues me voy a reunir con estas personas porque son católicas. Otro es el punto de la relación emotiva, que son cuando ya hay una cuestión de interés común, y pues una relación tradicional, que puede ser una relación trivial de cuando vas a la tienda o cuando vas al dentista, ¿no? Entonces dice, no se puede decir
cómo debe ser la sociedad, sino que es, cómo ya la estamos construyendo, cómo la estamos generando. Lo que implica su teoría es un desencantamiento del mundo, pues gracias a la ciencia sabemos tanto del mundo imponiéndose lo racional a la tradición. Es decir, paso de la tradición a la racionalidad. No podemos actuar simplemente por tradición, muchachos. Debemos saber un análisis de a dónde nos está llevando esto que estamos haciendo. Es lo que nos invita el interaccionismo social. Y luego ya para terminar tenemos el empirismo. En el empirismo de David Hume, ellos se oponen al racionalismo y ellos dicen que lo más importante es la experiencia. Ellos dicen, el conocimiento que tú adquieres por medio de la experiencia, eso es lo que realmente tiene validez. Esta idea tiene su origen en nuestros conocimientos, no en la razón. Ellos dicen, no hay una razón clara, sino es la experiencia la que te va a dar la razón. El extremo opuesto al empirismo es el racionalismo, que solamente le da como fuerza a la razón, pero el empirismo es que más allá de los conocimientos teóricos que tengan, lo más importante es la experiencia que tú vas adquiriendo, lo que vas descubriendo a través de la experiencia. Entonces, bueno, estas fueron las teorías sociológicas, chicos. Díganme si hay alguna duda, ¿qué les pareció? ¿Qué se llevan? ¿Ya están listos para el examen de las teorías sociológicas? ¿No? Yo creo, maestra, que hay que darnos otra media hora para digerir tanta información. Es mucho, pero pues bueno, somos contemporáneos, pues no estamos tan lejos de lo que ellos vieron como ideales para que tuviéramos una sociedad que funciona como un reloj bien afinado. Pero pues solo hay que entenderlo, no memorizarlo, porque pues para aprendérselo está difícil. Sí, Edith, mira, lo importante es que conozcan las posturas sociológicas para que ustedes sepan que lo que pasa en la sociedad tiene efecto en el individuo y que ustedes como pedagogos van a tener que educar e intervenir en ambientes sociales distintos y que obviamente dentro de la organización social tú vas a tener que ser como analítico en el efecto que tiene la sociedad en este niño al que estás educando. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan, ¿no? Porque también cuando vayas a hacer un diseño curricular, cuando vayas a ir a una escuela, cuando vayas a hacer determinados aspectos de tu trabajo, pues tendrás que tomar en cuenta, pues, la parte sociológica, ¿no? Entonces, deben tener un conocimiento general. Entonces, estas fueron las posturas. Recuerden, chicos, los enfoques son eso, solo enfoques. No hay una verdad absoluta, ni hay una que sea mejor o una que sea peor. Son maneras de explicar la realidad, ¿de acuerdo? Eso fue lo que vimos el día de hoy, los enfoques sociológicos. Entonces, espero que les haya quedado clarito. Si hay dudas, ya saben que para eso estoy aquí. Ustedes díganme. Y bueno, pues no sé si hay algún comentario, duda, pregunta, queja, algo. Hablen ahora o callen para siempre. No se crean. Que si habrá tarea. Sí, ¿cómo no? No te creas, no sé. No me acuerdo qué tema sigue, chicos, pero les aviso al rato o el lunes a más tardar si va a haber tarea. Voy a procurar que no, y si es que sí, que sea poquito, ¿sale? Miren, esta iba a ser mucha tarea porque eran muchas teorías, pero se los aligeré y se las di yo, pero déjenme ver el próximo tema, ¿sale? Procuraré que no sea mucha. ¿Que andan muy estresados o qué? No, maestra. Bueno, yo El no, hambre. los compañeros. El hambre. ¿El hambre? Sí, ya nos queremos ir a comer. Ok, Vamos chicos. todos a las gordas. Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos a dejar la clase aquí si no hay dudas y los veo en 8 días. Ya el lunes les aviso si hay tarea o no hay tarea. Procuraré que no sea mucha, ¿sale? Bueno, que tengan Gracias, un buen maestra. día, chicos. Cuídense. Gracias, maestra. Cuídese, buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Bye. Bye. Gracias.
Adiós. Bye. Adiós, maestra. Bye, bye. Adiós. Bye.